Bienvenidos a su cátedra Fundamentos de Economía. Hoy vamos a trabajar con el tema de la división de la economía, haciendo énfasis en esa división de la economía en positiva y normativa. Entonces acá, según sus objetivos, esta se va a fraccionar en positiva y normativa, siendo la primera, o sea, la parte que se refiere a la positiva, aquella que trata o estudia lo que es, y la economía normativa es la que se interesa en lo que deberían ser las relaciones económicas. Esta última se basa en el análisis objetivo de la realidad económica. Entonces acá es bien importante que logremos diferenciar en lo que va a ser la economía positiva y lo que va a ser la normativa. La positiva, lo que es, y la normativa, lo que debería de ser, para poder entonces establecer esas diferencias y sobre esa base entonces pensar en cuáles podrían ser algunos mecanismos de intervención para poder ir corrigiendo aquellas desviaciones que se puedan dar en el buen funcionamiento de la economía, y esto hace entonces que podamos tener e ir construyendo una serie de instrumentos que nos permitan hacer esas intervenciones. Importante también es que la primera comprende dos elementos, es decir, la economía positiva es la economía descriptiva y la teoría económica. La descriptiva es la encargada de la observación, es decir, de observar directamente los fenómenos sociales y tratar de identificar, ¿verdad?, esas variables que nos van a permitir poder ir generando las propuestas de los modelos que nosotros requerimos para ir dándole una explicación científica a esas situaciones que se han presentado. En la recopilación de datos, descripción y clasificación de los hechos. Por otro lado, también debemos de considerar que la teoría económica va a ser aquella que le corresponde ordenar en forma lógica los sistemas de datos proporcionados por la economía descriptiva, y la cual identifica los grados de dependencia entre un determinado fenómeno y su relación con otros. Es decir, ya habíamos hablado anteriormente de la importancia de esa interdependencia que se da entre los fenómenos económicos, porque no podemos, dijéramos, analizarlos de forma aislada, sino que tiene que ser de una forma sistémica para poder entonces identificar ese grado de relación de esas variables que están presentes a través de la regularidad en el fenómeno estudiado, y que va entonces a permitir poder llegar a formular teorías, principios, leyes que van a entonces permitir entender los hechos pasados, comprender los presentes y poder predecir el futuro. En cierta forma, entonces, la teoría económica consiste en la formulación de los principios, leyes y modelos que van a explicar la naturaleza del sistema económico, es decir, lo que estábamos comentando. De ahí entonces la importancia de esa, dijéramos, teorización. ¿Pero qué? Basado, ¿verdad?, en la observación del fenómeno que se está presentando. Si lo vemos entonces de una forma esquemática, la economía positiva, entonces, como le decíamos inicialmente, está conformada por la economía descriptiva, y esta nos dice que describe la acción económica y observa sistemáticamente el comportamiento de sus diversos agentes. Entonces, ese, dijéramos, va a ser el campo específico de estudio de la economía descriptiva como componente de la economía positiva. Pero también está el otro componente, que es la teoría económica, y que nos dice que va a formular entonces principios, leyes, teoremas o modelos basados en las descripciones y observaciones de la economía descriptiva. Entonces, como ven, ya se está, dijéramos, haciendo esa vinculación de la importancia de lo que la economía descriptiva nos proporciona, para luego la teoría económica lo va a estructurar de manera que va a lograr establecer principios, leyes, teoremas, modelos, paradigmas incluso, que van a permitir poder ir darle una explicación del fenómeno económico que se está estudiando. Y esto obviamente lo va a relacionar
con la otra, dijéramos, componente, que es la economía normativa, la cual está conformada por la política económica. Y esta política económica va a ser la que va a aplicar todo lo desarrollado por la teoría económica para la mejor conducción de la acción económica. Es decir, que a partir de la política económica nosotros vamos a construir o vamos a disponer, mejor dicho, de los instrumentos de acción que van a permitir poder transformar una realidad. Es decir, si tenemos, por ejemplo, un problema de analfabetismo, pues lo lógico va a ser que se diseñe una estrategia orientada hacia la educación para incidir en este problema que se ha identificado al interior de la economía y que está incidiendo en el tema de la productividad del trabajo. Entonces, de esa manera es que se empiezan a vincular estos componentes de la economía para tratar de ir buscando los mecanismos de acción que permitan poder darle respuesta a los problemas. Pero claro, todo eso es fundamentado de la observación de los fenómenos sociales, económicos, de la teorización del mismo y poder construir los instrumentos que permitan transformar esas realidades. Entonces se da, dijéramos, una retroalimentación entre la teoría económica y la política económica, de la política económica a la teoría, y eso va a permitir, dijéramos, mantener una mejora continua de las propuestas que se van a estar formulando. Si nosotros lo vemos en un esquema un poquito más ampliado, vemos entonces cómo esta economía descriptiva nos genera los insumos para la teoría económica, pero acá logramos, dijéramos, analizar de que la teoría económica es demasiado amplia. Entonces, para facilidad de análisis y para poder, dijéramos, generar instrumentos de acción más eficientes, dividimos esta parte de la teoría económica en dos componentes. Uno que se va a referir al análisis macroeconómico y otro que se va a referir al análisis microeconómico. Entonces, el análisis macroeconómico va a tratar del estudio agregativo de la actividad económica y se ocupa de magnitudes globales con miras a determinar las condiciones de crecimiento, desarrollo y equilibrio del sistema económico, pero de una manera global. Del otro lado, el análisis microeconómico va a estudiar individualmente el comportamiento de los consumidores y empresas con el objetivo de comprender el funcionamiento del sistema económico. Claro, los consumidores y las empresas le generan cierta dinámica y estos agentes económicos, dijéramos, se van a estudiar de una forma más puntual. Por eso es que se separa el análisis en un análisis de tipo macroeconómico y en un análisis de tipo microeconómico. La teoría económica es tan amplia, pero de esta manera permite entonces poder, dijéramos, generar una serie de instrumentos que van a permitir poder entender más fácilmente el funcionamiento de la economía y proporcionar todo aquel instrumental que va a permitir poder corregir aquellas desviaciones que se dan en el sistema económico. Entonces, tanto la macroeconomía como la microeconomía va a permitir entonces que a partir de la política económica se generen todas aquellas acciones que van a permitir corregir las desviaciones para poder mantener el equilibrio del sistema. Esta otra, dijéramos, esquema nos permite ver de una forma un tanto más, dijéramos, ampliada, cómo entonces a partir de esa economía descriptiva, es decir, de esa observación de los fenómenos que va a permitir poder teorizar y generar teorías, modelos y principios en dos dimensiones, tanto en la parte microeconómica como en la parte macroeconómica. Pero de la parte, dijéramos, macroeconómica, se genera toda una teoría general del equilibrio y del crecimiento, que son aspectos, dijéramos, que si bien es cierto, forman parte de la teoría económica, pero están, dijéramos, desde la perspectiva macro. Y eso permite entonces generar
toda, dijéramos, una teoría sobre la moneda y banca, sobre las finanzas públicas, sobre la teoría de las relaciones internacionales, sobre las teorías del desarrollo, que van a permitir poder, desde la perspectiva de la política económica, aplicar estos instrumentos para la mejor conducción del funcionamiento y del comportamiento del sistema. Desde la perspectiva microeconómica, nos genera la parte de la teoría de moneda y banca, la parte de las finanzas públicas, cómo entenderlas para poder hacer un mejor uso de los recursos públicos, de la teoría de las relaciones internacionales, porque obviamente la economía no es un ente aislado, sino que es un ente que interrelaciona con el resto del mundo. Entonces hay que proporcionar todo un instrumental. La teoría del desarrollo también, ¿verdad? Para poder establecer cuáles van a ser los mecanismos más adecuados que se deben de incorporar en los modelos que se van a adoptar. Y eso obviamente va también a incidir en la política económica, que obviamente va a generar una serie de mecanismos que permitan poder entonces lograr una mejor conducción de la economía. Esto es entonces lo que realmente podemos, dijéramos, extraer de esta, dijéramos, esquema que nos permite poder de una manera simplificada entender el funcionamiento de la economía a partir de estas divisiones que se van haciendo para poder entender cómo entonces que se va construyendo todo ese soporte teórico que permite entender los fenómenos económicos que están presentes, ¿verdad?, en cualquier sistema. Algo bien importante es también que de esa política económica que nosotros hemos logrado llegar a establecer, producto de la economía descriptiva, que nos permite una teorización, que por facilidad de análisis lo dividimos en un análisis macro y micro, para poder alimentar a la política económica para que ésta desarrolle una serie de mecanismos de transformación para el mejor funcionamiento de la economía, podemos identificar que esa política económica está, dijéramos, ligada a ciertos principios objetivos determinados, es decir, los principales objetivos predeterminados que el sistema se establece, como son el desarrollo económico. O sea, algo bien importante de un sistema económico es el desarrollo, es decir, mejorar las condiciones de vida de la población. Claro, podemos hablar de crecimiento económico, pero las personas en general, si nosotros les decimos que la economía creció 2.4%, pues sí, pero las personas se quedan, bueno, pues sí, y yo, ¿en qué mejoré? Pero si nosotros entonces le decimos, mire, fíjese que los sistemas de atención en la red hospitalaria pública han mejorado, que donde una cita, por ejemplo, de una especialización ya no se va a esperar 6 meses, sino que va a estar a la semana, le van a dar los medicamentos. Entonces las personas empiezan a percibir que ha mejorado la atención en la red hospitalaria pública, o que ha mejorado la calidad, por ejemplo, en la educación, en términos de infraestructura, en términos de equipamientos, en términos de colegiaturas, y entonces las personas se sienten, dijéramos, que ha mejorado. Entonces, el desarrollo económico se percibe a través de eso, del mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. Y eso las personas lo perciben. Entender que ellos comprendan que la economía creció 2.4, 2.5 es más complicado. Entonces, uno de los aspectos fundamentales de la política económica como un objetivo predeterminado es el desarrollo, el mejoramiento de vida de las condiciones de las personas. También la estabilidad, porque si no tenemos estabilidad no podemos planear en el largo plazo. Y algo fundamental es la estabilidad de la economía. Si la economía es estable, podemos pensar entonces en el largo plazo. Y eso es importante poder, dijéramos, lograrlo. Y la eficiencia distributiva. De nada nos sirve entonces generar los bienes y servicios que van a satisfacer las necesidades de las personas a través de los entes productivos si realmente estos no llegan a las personas. Entonces tenemos que mejorar esa eficiencia distributiva para que todos los bienes y servicios lleguen a todos los miembros de la sociedad.
Por otro lado, entonces, se generan instrumentos desarrollados por la teoría económica en dos dimensiones. En una, correlacionado en su mayor parte con el análisis macro. Y ahí hablamos entonces de instrumentos fiscales, instrumentos monetarios, instrumentos cambiarios. Y por otro lado, tenemos los correlacionados en mayor parte con el análisis micro, como son instrumentos coadyuvantes, que se refieren a un conjunto de controles directos sobre las actividades de las empresas, los precios y los instrumentos y los satisfactores finales, así como al comportamiento de los consumidores. Entonces podemos identificar de una manera entonces más clara y más precisa estos, dijéramos, instrumentos desarrollados por la teoría económica que van a permitir que las decisiones de política económica sean más efectivas, sean más eficientes y que impacten más a el sistema. En cierta forma, entonces, una vez analizados los hechos que dependiendo de la situación o de la falta de conciliación de la economía con la realidad de los hechos, implicará que el Estado ejerza deliberadamente sus poderes, manipulando diversos instrumentos con miras a alcanzar objetivos socioeconómicos y previamente determinados. Aquí es donde entra entonces el papel del Estado a través del gobierno para tratar de incidir en el funcionamiento de la economía. Ya hablábamos, por ejemplo, si encontramos problemas, dijéramos, de analfabetismo, de desnutrición severa o de algunas enfermedades que están, dijéramos, afectando a la población, tiene que haber acciones concretas y claras para poder incidir en el funcionamiento del sistema. Y eso hace entonces que sean más efectivas las decisiones que se toman y donde los recursos públicos sean más eficientes en su utilización. Porque muchas veces pasa de que por desconocer las realidades, los recursos públicos no son utilizados adecuadamente. Pero si nosotros logramos hacer un buen análisis para poder identificar los problemas y poder determinar cuáles van a ser las soluciones, entonces los recursos públicos van a ser utilizados de mejor manera y van a llegar más fácilmente hacia los ciudadanos o hacia los entes productivos. Entonces es la política económica la que por medio de los poderes del Estado manipula diversos instrumentos con el fin de alcanzar objetivos, que pueden ser sociales, políticos o económicos. Y cuando hablamos de objetivos económicos es porque también hay que crearle condiciones a los entes privados para que estos crezcan, se desarrollen y puedan generar empleo, puedan generar riqueza. Pero también están los instrumentos, ¿verdad?, que los van a regular. Estos instrumentos que los regulan también son proporcionados por las instancias que el Estado tiene para poder hacer un efectivo control. Y esto obviamente previamente establecidos. De esta manera se orienta la situación con el fin de enfrentar cuestiones de coyuntura o estructura de manera cíclica permanente del sistema productivo. Es decir, que el comportamiento del sistema económico es de manera cíclica. Tiene periodos de alza y tiene periodos de baja. En los periodos de baja es donde hay que actuar de una forma más precisa y rápida para poder contrarrestar esos efectos negativos que me va a generar, dijéramos, una desaceleración que me puede llevar hasta un efecto totalmente negativo en la actividad económica. La figura nos ilustra, dijéramos, el ciclo económico. Nos muestra la parte que se refiere a la depresión, que es una de las situaciones más críticas que la economía puede enfrentar, pero también está una fase, dijéramos, de recuperación o expansión. Luego una parte, dijéramos, de auge y luego cae a una parte de recesión. El sistema se comporta de esa manera. Entonces, a través de todo ese instrumental que la política económica tiene y que está a su disposición y que es derivado del análisis de los fenómenos reales que se están presentando, podemos entonces crear los mecanismos de intervención. Máxime cuando estamos en situaciones, dijéramos, de depresión, donde hay que ser creativos para poder enrumbar a nuestra economía. Si nosotros hacemos memoria, en el 2009,
en la economía de El Salvador, la economía de El Salvador tenía un crecimiento negativo. Entonces, el gobierno en funciones diseñó una estrategia para poder hacer una revertida de ese crecimiento negativo a un crecimiento positivo. Y eso derivado de entender la problemática económica, diseñar los instrumentos de acción más adecuados para impactar en la economía y revertir. Al final del periodo de esa gestión pública, se logró que la economía estuviera en un crecimiento positivo, que se ha mantenido hasta estos días. Entonces, esas situaciones son situaciones reales que se viven y que para esto nos sirve entender todo este instrumental teórico para buscar las soluciones más adecuadas que impacten en el sistema y transformar las realidades. Existen también ciertos objetivos generales que van a orientar a la política económica, como son el desarrollo económico, que ya lo habíamos comentado, que implica el logro o no de incrementos en los niveles nacionales o de productos mediante distintas formas aceleradas o frenos que se pueden ejercer directa o indirectamente en la sociedad. Así también podemos entonces ver cómo podemos encontrar ciertas, dijéramos, necesidades que son importantes atender. Necesidades de seguridad, necesidades de empleo, necesidades de educación, necesidades de salud. Eso es importante atenderlo para que la población pueda, dijéramos, mejorar su calidad de vida. Aquí está, dijéramos, entonces, la parte del desarrollo económico, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Imagínense ustedes si nos enfermamos, por ejemplo, en este momento, las dificultades que esto representa, desajusta el presupuesto de la familia. Pero si tuviéramos un mejor sistema de salud que nos permitiera entonces pensar en una mejor atención, que los medicamentos estuvieran pues realmente disponibles, pues no fuera problema. Pero lamentablemente los recursos públicos son escasos y eso hace entonces de que no se pueda dar, dijéramos, una cobertura a un 100%. Entonces, en la medida que la economía crece, se dispone de recursos para poder entonces generar el financiamiento a los diferentes programas sociales que son los que conforman el desarrollo económico. Y eso obviamente va a mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, aspectos como la seguridad, el empleo, la educación y la salud, la vivienda, la diversión, también son aspectos fundamentales que se tienen que tomar muy en cuenta cuando queremos hablar de mejoramiento de las condiciones de vida de la población. La estabilidad económica, que puede ser interna o externa, se puede lograr por medio de acciones del gobierno que eviten las grandes fluctuaciones en los precios, en la producción y las relaciones comerciales con el sector externo. Estos son factores que deben mantenerse y que influyen en la estabilidad del empleo. ¿Por qué, verdad? Porque al final todo esto impacta en el nivel de empleo. En nuestro país se necesitan cerca de 60,000 empleos anuales. Y muchas veces, tanto el sector privado como el sector público no son capaces de poder generar esas oportunidades. Se va generando un déficit que va generando un desempleo que es preocupante. Entonces, aquí es donde realmente vemos cómo es de importante poder mantener esas acciones que vayan impactando las fluctuaciones que se pueden dar en el funcionamiento de la economía, porque impactan finalmente en los niveles de empleo y que obviamente es el único mecanismo que las personas tienen para poder tener recursos financieros para accesar a los bienes y servicios que van a satisfacer las necesidades de ellos y de su grupo familiar. Entonces, es sumamente, dijéramos, impactante, dijéramos, ese tipo de situación, y por eso es importante controlar esas fluctuaciones que el sistema presenta, por las mismas contradicciones que éste tiene. La eficiencia en la asignación
es otra de las políticas económicas que pueden ejercer el Estado, lo que implica una adecuada distribución del ingreso y de la producción con el fin de asegurar el mejoramiento social y el aumento del bienestar de la población. Es decir, no solamente está en cuanto a la producción de bienes y servicios y generarle condiciones a los entes de carácter privado para que éstas crezcan, sino que también ver la parte social. Y esa parte social es fundamental porque es el bien común el que nosotros debemos de tomar muy en cuenta para estas decisiones económicas que se deben de hacer. No solamente pensar en los aspectos materiales, sino que también pensar en el bienestar de las personas a través de servicios de calidad que les permitan mejorar sus condiciones de vida. Y eso hace entonces que se pueda crecer de una manera fuerte y robusta. Para poder entonces realizar este tipo de intervenciones de parte del Estado, este dispone de una serie de instrumentos de política económica, los cuales pueden clasificarse en varias categorías. Y esto pues ya los habíamos comentado en los esquemas que ya hemos visto anteriormente. Y estos pueden ser desde instrumentos monetarios, ¿ya? De índole fiscal. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque el Estado requiere de recursos para financiar los programas económicos y los programas sociales, porque al inicio habíamos comentado que es sumamente importante tomar muy en cuenta los aspectos económicos y los aspectos sociales. Ninguno es más importante que el otro, los dos son fundamentales. Si yo le hago más énfasis a lo económico, pues tengo un problema en los aspectos sociales. Si le doy mayor énfasis a los aspectos sociales, pues voy a tener problemas en los aspectos económicos. Tengo que buscar un equilibrio a través de esa aplicación, de ese instrumental que me va a permitir, a través de la política económica, lograr una mejor conducción de la economía. Así también instrumentos cambiarios, instrumentos regulatorios, tales como la fijación de precios o bien extremos que pueden redundar en el ejercicio de controles absolutos de la economía. Pero eso, dijéramos, ya son medidas un tanto, dijéramos, extremas, cuando, dijéramos, no se logra, dijéramos, a través de los mecanismos que se tienen, a través de las instituciones que le dan ese funcionamiento ordenado al sistema, pues obviamente, si eso no funciona, pues tiene que haber, dijéramos, controles absolutos, pero que son, dijéramos, en última instancia. Y eso obviamente, pues se tiene que pensar. Bien, esto sería por esta clase y nos veríamos en la próxima.